y también del capítulo 12. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y vamos a orar en el nombre del Padre. Vamos a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Empecemos con el capítulo 11 del segundo libro del profeta Samuel. Dice el versículo 1 del capítulo 11 de segunda de Samuel: aconteció al año siguiente, en el tiempo, oiga bien esto, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Muy bien. Que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Siéntense, amados hermanos. Cuando Satanás te roba la autoridad de Dios, es seguro que la va a usar en contra de tu persona y te va a hacer mucho daño. Y lo triste en esto es que en algunas situaciones o en algunos casos no nos apercibimos, no nos damos cuenta que hemos cedido la autoridad al enemigo, y por esa causa es que el Señor en su palabra le dice a sus hijos: hijos, no den lugar al diablo. Amén. En el día que los reyes salen a la guerra, dice, David entregó su autoridad a Satanás. Joab no era el rey, era David. Y él lo envió con sus siervos al lugar donde él tenía que estar. Amén, aleluya. Y se quedó David en el palacio. Una grave decisión. Amén. Aleluya, gloria. Y sucedió, dice, un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio, dice, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David ya le había cedido su autoridad a Satanás. Amén. David ya había descuidado, amados hermanos, en su corazón el amor a Dios, el temor a Dios. Y ahora iba a tomar pésimas decisiones o una acción que lo iba nada más y nada menos a llevar, amados hermanos, a soportar las consecuencias y el perfecto juicio de Dios en su vida, hasta el día que muriera. Muy bien. Y envió David, dice, a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que aquella mujer se llamaba Betsabé y era hija de Eliam, y era mujer de uno de sus fieles servidores, un soldado. Muy bien. Y envió David, dice, mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió, dice la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo que estaba embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, allá donde él tenía que estar, que enviara a Urías el Eteo, que era el esposo o marido de Betsabé. Y ya ustedes conocen lo demás. Muy bien. David no tuvo piedad de su fiel servidor. Y esa acción, amados hermanos, lo iba a llevar, le digo una vez más, a tener que llevar sobre él el perfecto juicio de Dios. Muy bien. Aquel muchacho, aquel joven que había derrotado al gigante Goliat en la presencia de Jehová, y que tiempo después danzaba y remolineaba en las calles sin pena alguna, también en la presencia de Jehová, ahora lo miramos aquí prácticamente en derrota espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque dio lugar al diablo.
porque se dio, amados hermanos, su autoridad al enemigo y él no titubeó en usarla en contra de él mismo. Jehová dice, amados hermanos, después de lo acontecido, de la muerte de Urías, Jehová envió a un profeta para corregir a David. Amén. Dice ya en el capítulo 12, Jehová envió a Natán, dice, a David, y viniendo a él le dijo una historia, le reveló una historia. Dice, la historia del profeta Natán a David. Había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre, le dice Natán a David. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, dice la historia de Natán a David. Y vino uno, dice, de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, dice, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la única oveja, dice, de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, dice, como David no entendía la historia, se encendió en ira en gran manera, dice, contra aquel hombre rico. Y David se sentenció él mismo. El tal hombre, le dijo a Natán, que hizo tal cosa, merece la muerte. Ese fue el juicio de David. Lo que no entendía el pobre David era que era juicio contra él mismo. Amén, aleluya. Él se sentenció. Y debe pagar, dice, la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia, dijo David. Amén. Lo triste, amados hermanos, ha de haber sido, yo me imagino la cara que pudo haber puesto David cuando Natán le dice, David, ese hombre eres tú, le dijo. Era un episodio difícil Amén. de asimilar para este hombre, David. El hombre cuyo corazón era conforme al de Dios había fallado. Y su falla había sido lo que acabamos de considerar en la base bíblica: tomar la mujer de su prójimo y asesinar vilmente a su siervo, a Urías Eteo, siervo fiel hasta su muerte. Amén. La falta de David no fue cualquier cosa. Y aunque para nosotros, amados hermanos, esto pareciera algo oculto o un pecado bien planeado, fíjese que para Dios es algo que está a su simple vista y que no se le escapa. David, con todo y lo que había obtenido de parte del Señor, falló. Y ahora se encuentra en graves o serias dificultades ante los ojos de Jehová. Aleluya. Y encontramos aquí en la Biblia a una mujer, o sea, a Betsabé, embarazada del rey. Y esta mujer esperaba, amados hermanos, alegremente a su primer hijo, y David seguramente estaba feliz de que así fuera. Hasta ese momento creían que estaban ocultando o que habían hecho un perfecto plan para ocultar su pecado. Cuando miramos que aparece, amados hermanos, en escena el profeta Natán y le revela a David sus acciones.
Y aparece este hombre a la vida de David para corregirlo. Dice que Dios al hijo que ama corrige. Así es, amén. Así que cuando usted escudriñe la palabra y se sienta corregido por ella, glorifique el nombre de su Dios. Aleluya. Gloria a Dios. No se enoje, ni tome malas acciones o pésimas decisiones. Amén. Dios le manifiesta su grande amor y misericordia al corregirle a través de su bendita y poderosa palabra. Dios no quiere quebrarlo, Él quiere corregirlo porque lo ama con amor inefable. Amén. Gloria a Dios. Eso fue lo que le sucedió a David. Dios amaba a este hombre, pero le era necesario corregirlo. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Muchas veces a nosotros nos puede suceder, amados hermanos, el pretender engañar a Dios. O diría que muchas veces se nos olvida que todo pecado trae consigo una factura que cancelar. Aleluya. Poderoso eres, Padre. La verdad, iglesia, es que mientras el pecado se está llevando a cabo, lo menos que se piensa es en las consecuencias. Pero cuando estas consecuencias aparecen, yo creo y estoy seguro que desearíamos no haber pecado. Amén. Aleluya. Natán le narró una historia a David semejante a lo que él había hecho con Urías, tomando a su mujer y enviándolo a morir sin piedad. Y David, al no entender, dice que se trataba de él, se enfureció, dice, contra aquel hombre rico de la historia. Pero su sorpresa fue triste. Cuando Natán le declaró que aquel hombre era él. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. La sorpresa, amados hermanos, fue grande. Le dice el profeta, tal vez le dijo, Señor, mi rey. O el profeta también pudo distinguir que David había perdido la autoridad de rey. Y a lo mejor simplemente le dijo, David, así dice Jehová a tu vida hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Así que en el momento que el profeta le dice, David, así dice Jehová hoy, tú eres ese hombre cruel. Ese hombre que no tuvo piedad del hombre pobre y que le quitó lo único que tenía, eres tú, David. Wow. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. La factura de sus acciones se tenía que cobrar. Pero Dios, demostrándose, amados hermanos, como un Dios misericordioso, le perdona la vida, le quitó de la factura, le hizo un descuento de la factura y le perdonó la vida. Hasta ahí solamente. Porque hubo mucho más en la factura y que David tenía que pagar. Así es. Aleluya. El versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, dijo. Aleluya. Poderoso eres. Tal vez David había disfrutado su pecado por un corto tiempo, pero ahora David estaba amedrentado, estaba frustrado, Así es. estaba afligido, estaba angustiado. Era un hombre conforme al corazón de Dios. He pecado contra Jehová. Y Natán le dijo, sí, David, pero quiero que sepas que
Nuestro Dios es misericordioso, David. Aunque tú te sentenciaste, le dijo, tú decretaste pena de muerte para ti, el Señor te ha perdonado la vida. No vas a morir, le dijo. Así es. Pero de todo lo demás no podrás escaparte. Aleluya. Los perfectos juicios de Dios. Pero tomemos nota de esto, iglesia. Si bien es cierto, Dios le perdona la vida, las consecuencias de su pecado tenían que ser soportadas por David el resto de su vida. La consecuencia iba a ser, o una de las consecuencias, o parte de las consecuencias, iba a ser extremadamente dolorosa para David. Iba a morir el hijo que esperaba Betsabé. Aleluya. Y eso le dolió mucho al rey. Así que el gusto del pecado no le duró mucho. Y es lo que nos pasa a nosotros algunas veces. Hello. Aleluya, Señor. Nos descuidamos y nos olvidamos que vienen las consecuencias por consecuencia misma de nosotros mismos. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando ya estamos, amados hermanos, con el perfecto juicio de Dios encima y las consecuencias terribles de nuestras malas acciones, entonces nos afligimos o hasta lloramos y le decimos, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Aleluya. Pero ya está el juicio. Nuestro Dios es misericordioso, eso es cierto. Pero hay cosas que a Él es necesario aplicarlas a nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El niño iba a morir. Y es que tenemos que tener claro, amados hermanos, que Dios no tendrá al injusto por justo. Alguien podría decir, o nosotros podríamos decir, pero ¿qué culpa tenía el niño? No nos olvidemos de que Dios va a hacer lo que Él quiera o lo que tenga que hacer para corregirnos. Amén, aleluya. Que no nos sorprenda, amados hermanos, lo doloroso de las consecuencias de nuestras malas acciones, porque vienen de parte del Señor a través de sus perfectos juicios. Los juicios de Dios son perfectos y con perfecta medida. Aleluya, gloria a Dios. No es como nosotros queremos enjuiciar. Sí, amén. No es como nosotros señalamos. No es como nosotros juzgamos o criticamos. Aleluya. Tenemos un Dios misericordioso, compasivo, que nos juzga y nos enjuicia de manera perfecta. Y todo con el único fin de corregirnos y de demostrarnos que nos ama mucho. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Alábele porque Él vive y está en medio nuestro. Él no está ausente. Yo le digo en esta noche a cada uno de ustedes, hermanos, que eso sucedió para que David comprendiera, fíjese bien, que David comprendiera que no podía pasársela de listo, queriendo engañar a todo el mundo y querer engañar a Dios. A Dios no le podemos engañar. Así es, amén, aleluya. Él conoce hasta lo que tú estás pensando para el día de mañana. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El niño de todas formas, amados hermanos, estaría en la presencia de Dios. Pero David y Betsabé no entendían eso. A lo mejor en un momento la mujer renegó. O tal vez le dijo a David, David, ese Dios al que tú amas tanto, nos ha menospreciado. El castigo es mucho. A veces nosotros pensamos eso
después de cometer faltas contra el Señor. Sí, amén. Aleluya. Algunos cristianos, amados hermanos, hasta se atreven a decir, pero eso para Dios no es nada, dice. Santo. ¿Y qué somos nosotros para juzgar nuestras malas acciones? Así es. Yes, amén. Tenemos que reconocer que tenemos a un juez perfecto, amoroso y severo también en ocasiones. Nosotros no podemos ponerle medida a los juicios que a nosotros nos agraden. Los perfectos juicios de Dios le corresponden a Él. Y nosotros tenemos que enfrentarlos. Amén. Alábele porque Él vive. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria. Estas palabras, amados hermanos, cuando David se enteró de que Dios había herido, dice en la palabra, al niño. Esas palabras calaron hondo en la vida de David, a tal punto, amados hermanos, que desde el mismo momento en que el niño se enfermó, dice que David rogó, David ayunó y pasó la noche acostado en tierra clamando a Dios que tuviera piedad. Amén. David no quiso comer ni levantarse de ese lugar durante 8 y 7 días. Amén. Aleluya. Le dolió mucho a David el juicio de Dios. Pero me llama mucho la atención que Dios lo hizo comprender. Aleluya. Tal vez David por él mismo no hubiese logrado comprender lo que Dios quería para él. Aleluya. Pero dice que Dios lo hizo comprender a través de ese doloroso juicio. Amén. Y una vez más le digo, Dios tendrá que hacer lo que Él considere correcto para corregirnos y enderezarnos en sus caminos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Era tan grande el amor que David tenía por su hijo que no quería más nada que rogar, ayunar y pedir por su bebé. Es doloroso. Pero las consecuencias de nuestras malas decisiones pueden alcanzar a personas que amamos mucho. No precisamente Dios te va a enjuiciar a ti. Él te va a demostrar lo que Él es capaz de hacer. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y tenemos que comprender que es nuestro amoroso Dios y juez. Por eso Él dice que nos ama mucho y por eso nos quiere corregir. Qué dichosos somos que tenemos a alguien que nos ama mucho y que nos quiere corregir, porque a veces somos incorregibles. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Tal vez el hombre no puede corregirte, pero nuestro Padre, Él sí puede. Amén, aleluya. Él no solo tiene autoridad y poder, Aleluya, gloria a Dios. Él es el Rey. Amén, gloria a Dios. Él es el que tiene todo el derecho de corregirnos en el momento que nos encuentre fallándole, Amén. Amén, aleluya. o queriendo o tomando malas acciones. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bueno es alabar al Señor. Amén, amén. Cuando digo que las consecuencias de nuestras malas acciones pueden alcanzar a personas que amamos, fíjese bien, esto es algo, amados hermanos, que no nos ponemos a pensar en el momento de querer satisfacer nuestros deseos carnales. Perdemos la autoridad de Dios y Satanás la usa en contra de nosotros mismos. Santo Dios, aleluya. Usted puede orar, ayunar, rogar y todo lo que quiera hacer.
para que la consecuencia de sus errores no se lleve a cabo. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que eso, hablando del pecado, fue algo que nosotros mismos propiciamos. Y tenemos, diría, hasta derecho de enfrentar las consecuencias o los perfectos juicios de Dios. Y por ello tenemos que someternos, iglesia, a la voluntad de Dios y saber que podremos salir adelante de cualquier situación, por difícil que sea. Aleluya. David salió adelante de esa situación tan dolorosa y difícil a la que Dios mismo lo sometió, aún siendo David conforme al corazón de Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. David, amados hermanos, después de 7 días de ayuno, ruego, llanto, silicio, aflicción, tristeza y todo lo que usted quiera entender de esto, después de esos 7 días murió el niño. Y David sorprendió a todos sus siervos. Amén. Dios lo hizo comprender de manera perfecta. Gloria a Dios. David sorprendió, dice, a todos cuando reconoció y aceptó la lección que Dios le estaba dando. Aleluya, gloria a Dios. Y el versículo 20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, amados hermanos, y cambió su ropa sucia, dice, y entró a la iglesia, entró a la casa de Dios. Aleluya. Y adoró. Aleluya. Amén. Gloria. Después vino, dice, fue a su casa y pidió algo para comer, pidió comida. Se había acabado el ayuno, el ruego, el lloro, el lamento. Amén. Y le pusieron pan, dice, y comió. David reconoció, amados hermanos, y aceptó lo que Dios estaba haciendo en su vida. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y escribió un hermoso pasaje Salmo 51. en el Salmo 119. Escribió David, amados hermanos, esto que dice en el versículo 75. Conozco, oh Jehová, dijo David, que tus juicios son justos. Gloria a Dios. Aleluya. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Wow. Aleluya. Así habló David. Reconozco, dijo, Aleluya. que tus juicios son justos. Amén. Aleluya. Qué lindo sería, iglesia, o qué lindo fuera que nosotros, al ver que el juicio perfecto de Dios se ha cumplido, nos levantemos para lavarnos y ungirnos y para luego caminar, cambiar nuestras ropas e ir a la casa de Dios para adorar. Pero muchos cristianos toman la decisión errónea cuando llega el juicio de Dios, la corrección de Dios, deciden por alejarse de Dios. Amén. Ya no quieren ir a la iglesia para adorar y alabar. Hello. La tristeza, la aflicción, el dolor por el perfecto juicio de Dios los domina. Toma control de sus sentimientos y toman la mala decisión de apartarse del Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Es preocupante
Lastimosamente, la mayoría de personas, al ver la respuesta opuesta a la que anhelaban, dice, lo que hacen es alejarse de Dios, olvidarse de Él, creyendo que fueron defraudados, pensando que Dios nunca los escuchará. Pero David, dando un ejemplo claro, amados hermanos, y perfecto, reconoció y aún declaró diciendo: perfectos son tus juicios, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Creo que en el momento, amados hermanos, de enfrentar las consecuencias de nuestras malas acciones, deberíamos de aplicarnos estos ejemplos del salmista y decirle: Señor, gracias, reconozco que te fallé y que por eso estoy enfrentando esta situación difícil en mi vida. Te alabo, Señor, porque todavía me miras y tienes cuidado de mí al corregirme. Y no decir: ay, si eso es el evangelio, si esa es la salvación, si esas son las buenas nuevas que anuncian, no las quiero. Aleluya. Aleluya, gloria a No Dios. es que Dios no escuche, iglesia, sino que Él quiere demostrar que Él es perfecto juez a nuestra vida y que hace las cosas con justicia y equidad y que no dirá al bueno malo ni al malo bueno. Aleluya. Y dice que los siervos se quedaron sorprendidos de las acciones que David realizó luego de saber que el niño había muerto, y le preguntaron por qué de su actuar, y David respondió ahí en el versículo 22 y 23: viviendo aún el niño, dijo David, yo ayunaba y oraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Amén. Mas ahora que ha muerto, dijo, ¿para qué he de ayunar? Aleluya. ¿Podré yo hacerle volver acaso? Dijo David. Yo voy a él, mas él no vendrá a mí, dijo. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios, aleluya. Las palabras de David fueron tan sabias, amados hermanos, que reflejaban su comprensión frente a la situación que había pasado. Para David, es cierto, fue doloroso el juicio de Dios sobre su vida. Mas sabiendo que el único que merecía muerte era él y que en su lugar iba a morir su hijo, eso ayudó, amados hermanos, a David a comprender que su vida debía ser recta ante los ojos de Dios, y eso le iba a enseñar a David a no volver a cometer los mismos errores que había cometido. Entonces, sin lugar a dudas, iglesia, tenemos que comprender que a veces Dios también dice no a tu ruego, súplica, Aleluya. por lo que quieras hacer. Si te equivocaste, si tomaste una mala decisión, decídete a enfrentar el perfecto juicio de Dios en tu vida. Aleluya. Sea doloroso o no sea doloroso, Dios es el que tiene la perfecta medida de su corrección. Amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y la Biblia nos revela, nos relata muchos ejemplos de esto. Sí, amén. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Así que eso le iba a enseñar a David, a no volverse a quedar en el palacio en el día que los reyes salen a la guerra. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Oiga lo que nos podría suceder o nos sucede o le está sucediendo a algunos cristianos hoy en día alrededor del mundo. En el día que tienen que estar en el culto, toman la decisión de quedarse en casa y seguro que ya están cediendo la autoridad de Dios al enemigo, y el enemigo va a aprovechar esa situación y va a llevar cualquier mal consejo a su vida. Y o podría tomar una mala decisión como la que tomó el rey David. En el día que los cristianos tienen que estar en la iglesia, no deben quedarse ni enviar a Joab. Wow. Aleluya. Joab no es el cristiano aquí, eres tú. Hello.
Gloria a Dios. Joab no te va a hacer sentir la presencia de Dios. Eres tú quien va a provocar con tu alabanza, tu adoración y tu fidelidad la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso eres, Padre. En el día que los reyes tenían que salir a la guerra, muchos cristianos se quedan en casa mirando un partido de fútbol, mujeres mirando la telenovela, o les llamó el compadre que está celebrando el cumpleaños del hijo, o que tiene una reunión pagana, Hello. y deciden no ir a la iglesia e ir a dicha reunión. Ay, dijo alguien. Aleluya. Habla, Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres, Padre. Habla, papá. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Todavía tiene cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. En el día que los reyes salen a la guerra, Aleluya, poderoso eres, Padre. el Señor nos ha concedido que el día de mañana salgamos a la guerra. Aleluya. A ver para dónde agarra usted. Aleluya. A ver qué decisión toma. Poderoso eres, Padre. En la mañana, cuando se acuerde de que aquí vamos a adorar a nuestro Rey. Vamos a pelear, vamos a guerrear. Vamos a buscar la solución a ese problema que no hemos podido resolver. Vamos a anhelar la presencia de Dios que hace tiempo no ha sentido o que nunca ha sentido. Wow. Dios, poderoso eres, Padre. Poderoso eres. Allá ustedes. Poderoso eres, santo eres, Padre. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Es así, hermanos. No siempre Dios nos dirá sí ante nuestro ruego, porque hay momentos en los que los resultados de nuestras acciones serán tal y como las merecemos. Sí, amén. Así que aprendamos también, como David, a comprender el no de Dios Aleluya. ante un juicio justo para nuestra vida. Aleluya. Dice que debemos alabar a Dios o darle gracias a Dios por todo. Amén. Y en todo. Gloria a Dios. Aleluya. En el bienestar, en la dificultad, en la escasez, en la abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya. En la consecuencia, agradable o desagradable. Tenemos que seguir adelante en el camino de Dios. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que Aleluya. salir a la guerra. Gloria a su nombre, alable porque Él vive. Gloria a Dios. Aleluya. Sonría que Cristo le ama, decía el hermano G. Ávila, Aleluya. cuando Dios le hablaba Gloria a Dios. a los hermanos. En medio de la prueba, el ayuno, súplica y el juicio de Dios, David se dio cuenta, amados hermanos, de por lo menos dos cosas. Primero, su mal accionar nunca sería un secreto delante de Dios. Y segundo, Dios había dado una segunda oportunidad, amados hermanos, poniendo la vida de su amado hijo en su lugar. Y por lo cual él tenía que honrar la vida de su hijo, viviendo cada día para Dios y honrándolo con sus acciones. Gloria a Dios. Y ya para terminar, de parte de Dios, o le digo mejor, Dios le hace unas preguntas. Aleluya. Y usted tiene las respuestas. ¿Qué es lo
lo que usted está pidiendo a Dios? ¿Será justo? ¿Cree que es lo que merece? ¿Estaría dispuesto para aceptar un no de Dios? Si es así, sería digno de una felicitación por estar cursando la materia llamada comprensión del justo juicio de Dios. No siempre Dios nos responderá, amados hermanos, tal y como queremos a nuestras peticiones. Y aunque aquí dice, pedid, dice, todo lo que queráis o queréis, y Él lo hará, Él os dará. Así dice. Pero hay que pedir con justicia. Amén. O hay que pedir, amados hermanos, bien dirigidos por el Espíritu de Dios. Dice en el libro de Romanos, vosotros pedís, dice, pero lo hacéis mal. El Espíritu de Dios. Amén. Porque pides para tus deleites y Dios no provee para eso. Así es. Amén. Aleluya. Así que a veces o hay personas que no comprenden, amados hermanos, o no entienden lo que verdaderamente Dios quiere revelar a través del versículo bíblico. Pero si dice que Dios me dará todo lo que yo quiera, momento. Si es con justicia, si es aprobado por Dios lo que pides, Él es justo y fiel para darte lo que tú pidas. Gloria a Dios. Pero si es para que te hagas daño, Él no te va a proveer absolutamente nada. Así es. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que no siempre Él nos responderá tal y como queremos. Habrá momentos, amados hermanos, en los cuales la respuesta de nuestras peticiones estarán basadas en nuestro accionar. Y por tal motivo, vivimos cada día para la gloria y honra de nuestro Dios. Basado en esta razón, David escribió un hermoso salmo, amados hermanos, al darse cuenta de lo importante que es vivir para Dios y para que nuestras peticiones sean contestadas. ¿Cuál es el hermoso salmo? Es el Salmo 37, versículo 3, 4, 5 y 6. Póngase de pie, ahorita se lo comunico. Ya con esto termino. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás, dice, de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, dice, Aleluya. y Él hará. Sí, Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Aleluya. Una vez más. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Gloria a Dios. Aleluya. Él nunca miente. Él nunca queda mal a sus hijos. Amén. Él siempre cumple. Y Él hará. Y oiga esto: exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho lo exhibirá como el mediodía, Gloria a Dios. cuando el sol está en su resplendor, ¿verdad? Amén. Ajá. Todo esto David lo escribió, amados hermanos, bajo las consecuencias del justo juicio de Dios. Amén. Aleluya. Dios exhibió su justicia, pero también exhibió su injusticia. Gloria a Dios. Y eso también
es para nosotros. Amén. Aleluya, gloria. Dios va a exhibir tu justicia Gloria a Dios. como el mediodía. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, mañana a las 8 de la mañana este lugar ya está abierto Bendito Dios. Aleluya, Aleluya. gloria a Dios. para que oremos, hablemos y digámosle: Señor, esta es mi petición en este ayuno. Aleluya. Esto quiero, Señor. Sí, amén. Aleluya. Esto anhelo. Y el Señor va a considerar, dice, va a inclinar sus oídos, o su Aleluya. oído, y va a considerar si mañana mismo te responde, Aleluya, gloria a Dios. Amén. o si dejará pasar unos días para responderte cuando ya te encuentre capacitado a la respuesta. Gloria a Dios. Sí, estamos entendiendo esto. Amén. Muy bien. Pues con esto les dejo. Gracias por su atención. 5 minutos me pasé. Y por ello les pido disculpas. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, amados de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Que la paz del Rey permanezca en ustedes. Aleluya. Gloria a su nombre.